Y el día de hoy nuestra clase se va a llamar Un nuevo enfoque en la vida de David. Y esta va a ser una de varias clases que vamos a tener enfocándonos en situaciones particulares que mencionan los libros de crónicas acerca de la vida de David. Pero antes de comenzar a hablar precisamente de este tema, hagamos un pequeño resumen porque estuvimos casi 20 días, un mes, pues desconectaditos de la clase, del tema y bueno, como que para recordar. Estamos viendo el libro en general de crónicas, primera y segunda de crónicas. Y lo que ya hemos visto fue una pequeña introducción del libro y luego vimos otro tema en particular. Hemos aclarado que el libro de crónicas en la primera parte comienza con la palabra Adán. Y hemos visto que en segunda de crónicas termina este relato con el regreso de Israel del exilio. Ahora, también nos hemos dado cuenta que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 de Primera de Crónicas se habla de una extensa lista de genealogías. Y a partir de ella, el autor del libro recuerda todo lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento. Ahora, en esas genealogías se hace un fuerte énfasis en la genealogía del Mesías, del Señor Jesús, desde Judá hasta los días del autor de Crónicas. Pero también el libro hace un énfasis, el autor hace un énfasis por inspiración divina sobre el linaje sacerdotal, el linaje de Aarón. ¿Por qué razón? Porque el énfasis del libro nos mostrará primeramente una gran esperanza en la espera, porque hasta ese momento no ha llegado el que ha sido prometido en Génesis 3:15. Y como no ha llegado, el libro de Crónicas, que también lo mencionamos, está ubicado a lo último del Antiguo Testamento, no como en nuestras versiones occidentales, donde el último libro es Malaquías. En el orden judío del Antiguo Testamento, el último libro es Primera y Segunda de Crónicas. Está allí ubicado y el libro tiene el propósito de traer a todos los autores, traerlos a la esperanza de seguir aguardando al rey prometido y que algo va a suceder con el templo. Ese es el objetivo del libro. Y obviamente, pues nosotros que ya conocemos el final de la historia, pues podemos mencionar y podemos declarar que definitivamente esta promesa del Mesías se cumple en el Señor Jesucristo y que Él sería ese templo que sería destruido y en 3 días sería reedificado. El día de hoy vamos a estar meditando en ese bloque que viene en el libro de Crónicas del capítulo 10 al capítulo 29 del primer libro. Y es donde se va a hacer un gran énfasis de David. Pero nos va a contar la historia de David de otra forma. Porque en el libro de Crónicas, mis hermanos, van a haber historias selectas del rey David. Vuelvo y repito, historias selectas. No cualquier historia. Ahora, en el libro de Crónicas no se va a contar de manera minuciosa la vida de David. De hecho, ni primera ni segunda de Samuel lo hacen. La Biblia no habla nada del nacimiento de David. La primera vez que se presenta a David es un joven que está cuidando ovejas. Entonces, primera y segunda de Crónicas no tiene el propósito de ser minucioso en cada aspecto de la vida de David, sino que se va a enfocar en ciertos momentos por una razón. Y ya les voy a explicar cuál es esa razón. Ahora, por un lado, no solo no es minucioso, sino que el autor, guiado por Dios, va a contar solo algunos acontecimientos específicos, sino que también el autor, guiado por el Señor, va a dejar fuera mucha información. Van a quedar fuera de la narración todas las historias donde David es retratado como débil o como un rey inmoral. Es decir, en primera y segunda de Crónicas no se va a hablar nada negativo de David, sino que todo lo que se va a hablar de David va a ser positivo. En primera y segunda de Crónicas va a quedar fuera cuando Saúl persiguió a David. Va a quedar fuera de primera y segunda de Crónicas cuando David acecha a Betsabé, la ve desnuda y se llega a ella. En el libro de Crónicas va a quedar fuera cuando David manda a matar a Urías Eteo y conspira. Todo este material, toda esta historia va a quedar fuera. Y más bien el libro de Crónicas se va a enfocar en todas las historias positivas del rey David. Y se va a incluir material nuevo que no encontramos
ni en primera ni en segunda de Samuel, que muestran a David de una forma ejemplar. Primera de Crónicas, capítulo 22 al capítulo 29, va a mostrar, por ejemplo, a un David haciendo los preparativos para la construcción del templo. Va a mostrar un David que busca los recursos, que llama a los constructores, que organiza los coros. Mejor dicho, una persona que está detrás de todo lo que se va a hacer en el templo. Pero también Primera de Crónicas 28, verso 11 al 19, nos va a mostrar algo que no nos mostró ni Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Reyes nos muestra a un David diciéndole a Salomón que haga el templo y dándole algunas instrucciones para que sea sabio su gobierno, pero nada más. Crónicas, en el capítulo 28 de su primer libro, de la primera parte de Crónicas, en el capítulo 28 del 11 al 19, se va a mostrar a David como semejante a Moisés. ¿Por qué? Porque David recibe de Dios los planos del templo, así como a su vez Moisés recibió de parte de Dios los planos para hacer el tabernáculo. Entonces acá estamos viendo cosas bien interesantes, estamos viendo cosas maravillosas, mis hermanos. Material inédito hasta ese momento, material nuevo. Ahora, mis hermanos, ¿por qué este nuevo enfoque del libro de Crónicas? ¿Por qué? ¿Será que el Señor pretende ocultar el pecado de David? Pues mis hermanos, el Señor no se contradice. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Ahora, ¿cómo se puede encubrir algo que la misma Biblia ya ha narrado en Segunda de Samuel, capítulo 11? O sea, la Biblia no va a negar esto. Entonces el propósito no es esconderlo, mis hermanos. Más bien el propósito de este enfoque es mostrar a David como tipo de Cristo. Y por eso vuelvo y le repito, mis hermanos, no hay otra forma, no hay otra forma de leer la Escritura, sino que con toda ella apuntemos a nuestro Señor Jesucristo. El mismo profeta Jeremías, el mismo profeta Ezequiel han llamado a el Mesías un nuevo David, haciendo un puente directo en que el rey David era un tipo del Señor Jesucristo. Ahora, el libro de Crónicas no está perdiendo de vista el pacto davídico. No lo está perdiendo de vista. Miren cómo lo narra precisa primera de Crónicas, capítulo 17, verso 12. Él me edificará casa y yo le edificaré su trono eternamente. Lo tremendo del asunto es que Primera de Crónicas va a mencionar el pacto que hizo Dios con David, que está en Segunda de Samuel, capítulo 7. Primera de Crónicas, en el capítulo 17, en el verso 12, va a volver a mencionar el pacto davídico, pero lo va a mencionar de otra forma. En Segunda de Samuel, capítulo 7, el Señor le dice a David, ¿me vas a hacer casa a mí? Cuando a mí no me puede contener nada en este mundo, ni en este universo, ni en esta creación. No, tú no me vas a construir casa a mí, yo te voy a construir casa a ti. Y es donde le lanza la profecía y le dice, se levantará un hijo tuyo cuyo reinado no tendrá fin. No está hablando de Salomón. No está hablando de ninguno de los reyes que iban a venir. Y ese punto vamos a hablar más adelante. Está hablando, mis hermanos, única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Ningún rey hasta ese momento, ¿hasta cuál momento? Hasta el momento en que fue escrito el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Y ya les he dicho que en qué momento fue. Fue siglos después de que ellos han vuelto de la deportación, donde ya hay una ciudad restaurada, donde ya hay un templo restaurado, y por eso aparece en Primera y Segunda de Crónicas en el texto judío de últimas, el último libro del Antiguo Testamento. Tremendo. Porque hasta ese momento, mis hermanos, hasta ese momento, no ha venido el Mesías.
Y eso quiere decir, mis hermanos, que ninguno de los reyes que hasta ese momento ha existido ha podido calzar la medida de aquel que había sido prometido. Entonces, sigue habiendo una expectativa, sigue habiendo una esperanza, sigue habiendo una espera. ¿De quién? Del Mesías. Yo quisiera llamar la atención, comenzando la clase del día de hoy, con un pasaje precisamente que hay en las Escrituras acerca de David y muestra el énfasis que hay en la vida de David para que nos muestre algo acerca de la promesa del que había de venir. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 29, en la versión Reina Valera dice de la siguiente manera: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. Acá yo tengo que hacer una aclaración. Donde dice en las crónicas de Samuel, está hablando de los libros de Primera de Samuel. Segunda de Samuel, parte lo escribió Samuel y otra parte lo escribe Natán, porque ustedes se dan cuenta, eventos de los que habla Segunda de Samuel son eventos que suceden luego de la muerte de Samuel. Entonces Samuel no puede escribir de cosas que sucedieron luego de su muerte. Quien retoma la escritura es Natán. Y ahora también se habla de las crónicas de Gad Vidente. Se está hablando ya de un profeta que existió en los tiempos en que estos libros se escribieron. Entonces, aunque se usa el término crónicas habla de todos los escritos que tuvieron en su momento el profeta Samuel, que son primera y segunda de Samuel. Luego, Natán, que es en su orden lo que resta de segunda de Samuel y parte del libro de Reyes. Y luego Gad, que escribe gran parte de lo que sucedió en el tiempo de los reyes. Pero no solamente Gad, sino que hubo otros profetas que escribieron de todos los acontecimientos que sucedieron. Pero, escúchenme bien, este texto en particular está solamente hablando del periodo de tiempo de 80 años de vida de David. Solo está hablando de ese periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo es donde los profetas Samuel, Natán y Gad, vidente, escribieron acerca de él. Me gusta cómo lo dice la versión Dios habla hoy. La historia del rey David, desde el principio hasta el final, está escrita en las crónicas del profeta Samuel, en las crónicas de Natán y en las crónicas de Gad. Entonces tengamos claro que lo que está diciendo este texto es que está hablando de toda la información que aparece en Primera y Segunda de Samuel y Primera de Reyes. De eso es lo que está hablando. Aunque el término que usa son crónicas, se está hablando desde ese periodo de tiempo. Otros profetas retomaron el trabajo de estos tres profetas que cubrieron la vida de David y siguieron escribiendo acerca de los demás reyes. Y otro profeta tuvo que tomarse el tiempo de escribir el libro de Primera y Segunda de Crónicas, ya cuando todos esos acontecimientos habían pasado, ya cuando el templo había sido restaurado, ya cuando toda la situación había sucedido. Ahora, ¿por qué les explico esto, mis hermanos? Porque el mismo libro de Crónicas nos muestra un énfasis en la vida de David. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros, sin lugar a duda, vemos a David como un tipo de Cristo. Ya se los he mencionado en oportunidades pasadas. Hay personas muy amadas por nosotros que se alejan de esta posición y su interpretación de la escritura no es cristocentrista, sino cristotelista, donde dicen que la Biblia solo apunta a Jesús, pero que en la Biblia no podemos ver ni tipos ni formas de ver fenómenos de la vida de Jesús en otros personajes que no sea el Señor Jesús, que eso es sencillamente es alegorizar el texto. Pero mis hermanos, vamos a darnos cuenta el día de hoy de que es muy difícil no ver y no hallar en tantas historias del rey David una similitud con nuestro Señor Jesucristo y su propósito. Acabo de leerles Primera de Crónicas 29:29. Y Primera de Crónicas 29:29 nos habla de un seguimiento exhaustivo de la vida de David al punto de que ahora estamos nuevamente leyendo de la vida de David y ya han pasado muchos años desde que David murió
Y el autor de Crónicas vuelve a escribir acerca de David. Acuérdense que este libro está posicionado en lo último del Antiguo Testamento. El autor lo escribe para que la gente no pierda la esperanza en el que había de venir. O sea, han pasado cientos de años luego de la muerte del rey David y aún Dios, por inspiración divina, mueve al autor bíblico para escribir de David. Ahí hay un énfasis. Ahí hay un énfasis y el énfasis es mostrar a David como tipo del Señor Jesucristo. Y vamos a tomar precisamente el inicio, cómo comienza desde esa segunda parte. Nosotros ya estudiamos Primera de Crónicas, capítulo 1 hasta el 9, todas las genealogías. Entonces vamos a retomar desde el capítulo 10, y en el capítulo 10 dice así, verso 11 al 14. Oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Amén y amén. Mis hermanos, yo quisiera que nosotros de alguna manera meditáramos en este triste final de Saúl. Las cosas se pudieron haber dado de otra forma. Él había fallado y había fallado terriblemente contra Dios y Dios lo depuso del trono. Es cuando Samuel le dice a él, mira, tú está visto que tú no dependes de Dios, que tú no crees en Dios. Yo se los dije alguna vez cuando veíamos el libro de Segunda de Samuel, nunca se ve a un Saúl orando, nunca se ve a un Saúl clamándole a Dios, nunca se ve a un Saúl teniendo comunión con Dios. Una cosa impresionante, una cosa terrible, una cosa desafortunada. Y lo tremendo del asunto es que cuando Samuel le dice a él, cortado es el reino de tu mano, así como acaba de rasgarse mi túnica cuando tú me coges. Entonces, él ¿qué debió haber hecho? Él debió haber dicho, sí, listo. Creo a la voz de Dios, debió haber entregado el reino, porque ya Dios había ungido a un rey. Ahora, las cosas se dieron de esa manera. David hasta ahora tenía 17 años. El David que va a tomar el reino cuando tenga 30 años va a ser un David muy diferente al David que cuando tenía 17 años. Pero era tal la comunión de Dios, de David con Dios, que les aseguro que la presencia de Dios en David lo hubiese madurado al punto de haber sido un buen rey aún a los 17 años. Miren la claridad que tenía David en cuanto a lo de Goliat. Claridad que no tenía ni el rey ni todo Israel juntos. Él tenía la claridad. Al punto al que quiero llegar con esto, mis hermanos, es que Saúl se aferró a un trono. Saúl se aferró a una corona. Saúl se aferró a un título. Pero ahí ya no estaba Dios con él. Él ya no era el rey de Israel. Y aunque pasaron 13 años desde que Samuel le dice, ha sido quitado, pasaron 13 años hasta ese día fatídico donde Saúl se entierra a sí mismo la espada y se suicida. Él ya no era el rey de Israel. Y esa es la forma en que comienza esta segunda parte en el libro de Crónicas. Dice el capítulo 11, el verso 1, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí, ahora, ¿qué sucede desde el resto del capítulo 10? El resto del capítulo 10 nos menciona que los de Jabes de Galaad toman el cuerpo de Saúl, le dan una sepultura correcta, y sencillamente habla de este fenómeno de que fue tan triste como la muerte de David, de Saúl y de Jonatán. Retomamos el siguiente capítulo, el capítulo 11, y dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos hueso de tu hueso y carne de tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, escuchen esto, y es por este tipo de cosas que yo les menciono, de que Saúl se aferró a una corona, a un trono, a un cetro, a una posición, cuando ya no era el rey. Siendo supuestamente Saúl rey, también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, verso 2, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y los volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel,
y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. David hizo con ellos pacto delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por medio de Samuel. Lo que hizo el pueblo fue confirmar lo que había hecho Dios con Samuel 13 años atrás. Bueno, 16 años atrás, porque sucede un fenómeno, mis hermanos, y es que él tiene 17 años cuando es ungido, pasan 13 años, muere Saúl, a David lo vuelven a ungir como rey, pero solamente por 3 años, 3 años y medio, es rey solamente de la tribu de Judá. Pero 3 años y medio después, todo el pueblo se da cuenta que es propósito de Dios que David sea su rey, y ahí sí en bloque todo Israel, todas las 12 tribus reciben a David como rey. Esto es importantísimo mencionarlo. Este es el énfasis que está teniendo Crónicas en el capítulo 11, cuando ya son todas las tribus de Israel aceptando a David como rey. Y eso fue no 13 años después de que fue ungido por Samuel, sino 16 años después. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que David, luego de ser ungido como rey, se empieza a comportar como tal. Y me gustaría leerles algo que dice Primera de Crónicas 11:4. Miren que es inmediato. Terminan de ungirlo. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Ellos están muy seguros. Los jebuseos, y Jebús se llama Jerusalén antes de ser Jerusalén. Jebús, que pertenecía a los jebuseos, había pertenecido todo el tiempo. Desde que entró Israel a la tierra prometida, los jebuseos no habían querido soltar Jerusalén, no habían querido soltar esa ciudad. Miren, esta parte, esta sección de Jerusalén, le había sido repartida a la tribu de Judá, y Judá había tomado mucha tierra, pero en particular Jebús no la había tomado. Dice Josué, capítulo 14, verso 63. Los descendientes de Judá no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que allí vivían. De modo que hasta la fecha los jebuseos viven en Jerusalén junto con los descendientes de Judá. Cuando dice hasta la fecha, no está refiriendo hasta la fecha en que nosotros leemos el texto. Se refiere hasta la fecha en que fue escrito el libro de Josué. Fue una de las tierras que no pudieron conquistar los israelitas, y por esa negligencia de no poder conquistar la tierra que el Señor les había prometido, es que era creerle a Dios y tomarla. Por más fieras que fueran, por más alzas que se presentaran, por más que se rieran en la cara de ellos diciendo no vas a poder entrar acá, era una cuestión de creerle a Dios y tomar la tierra que Dios les había prometido. Fue por ese tipo de negligencia que nace el libro de Jueces. Y nosotros ya lo vimos. ¿Cómo? No van a tomar la tierra que les prometí. Bueno, y van a vivir al lado de esos impíos y esos pecadores. Bueno. Y van a adorar a los dioses falsos que esas personas adoran. Bueno. Entonces, por todo Dios falso que adoren de esos paganos y esos incircuncisos, por ejemplo, los de Judá que habitaron al lado de los jebuseos, terminarían adorando a los dioses de los jebuseos. Pues esta gente los iba a gobernar, les iba a hacer un dolor de cabeza. Y ese fue el libro de Jueces que nosotros vimos, que fue tan terrible ese tiempo. Bueno, no solo ha pasado el tiempo de Josué, no solamente ha pasado el tiempo de Jueces, no solamente ha pasado el tiempo de Primera y Segunda de Samuel, sino que llega el momento donde David es ungido como rey. Y en ese momento en que él es rey de todo Israel, lo primero que hace es lo que los demás no han hecho. Y eso habla de una diligencia impresionante, pero sobre todo de una fe con todo su corazón. Uno ve a un David peleando contra Goliat y dice, qué fe. Pero aquí también se está viendo esto. Los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Mis hermanos, en ese lugar era donde se iba a hacer construirse el templo. En ese lugar era donde iba a volverse el foco de culto a Jehová, el Dios de los cielos. Eso es lo que iba a suceder en Jerusalén. Por eso no lo querían soltar. Y es que, mis hermanos, yo preparando esta clase, este sermón,
Solo se me puede venir a la cabeza Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un texto que habla, obviamente, de las personas que vino a salvar el Señor Jesús. Pero mis hermanos, el Señor, David no le tenía que pedir permiso a los jebuseos para tomar la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, como dice el Salmo 24. Y en esta porción en particular de las Escrituras, vemos un tipo del Señor Jesucristo. Vemos al Señor Jesucristo que no se sujeta a Satanás, que le dice arrodíllese y todos estos reinos serán tuyos. O sea, ¿qué tenía que ofrecerle Satanás al Señor Jesucristo? ¿Qué tenía que ofrecerle? David no iba a vivir al son que le tocaron los jebuseos por tantos cientos de años a los judíos y a los hebreos. No, él iba a implantar sus condiciones. Él es el rey David. Y ahí vemos precisamente un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que son los capítulos 11 y 12, yo creo que ustedes lo han escuchado hasta la saciedad en muchas predicaciones subjetivas que escuchamos por mucho tiempo, donde se habla de los valientes de David, donde se habla de hombres de guerra que hicieron cosas extraordinarias, que mataron a gigantes, que tomaron agua de pozos que era imposible de tomar porque estaban rodeados de muchos enemigos, de hombres que libraron batallas y protegieron campos de lentejas y que mataron a tantas personas enemigas que hasta la espada le quedó pegada a la mano. Esas son las grandes historias que podemos ver en el capítulo 11 y 12 hablando de los valientes de David. Pero mis hermanos, a mí me parece maravilloso David como tipo de Cristo. Él cuando se corona, cuando lo coronan como rey, él tenía en la cabeza solo una cosa: establecer el reino de Dios en la tierra. Y al establecer el reino de Dios en la tierra, tener eso en la cabeza, David levantó personas con la misma fe que él. Sí, yo quiero que ustedes se den cuenta el panorama tan diferente al libro de Jueces o a los libros de Primera de Samuel con Saúl. En Jueces vemos personas que vendieron sus principios y siendo el pueblo de Dios terminaron siendo igual o peores que los cananeos. Y en el tiempo de Saúl vemos a un Saúl que tiembla de miedo ante Goliat y con él todo el pueblo, dice en su momento Primera de Samuel capítulo 17. No, aquí vemos algo completamente distinto. Vemos a un David como rey, honrando el nombre del Señor Jesucristo desde antes de ser, desde antes de tener la corona. Él se levanta y enfrenta a Goliat diciéndolo: tú vienes a mí con espada y ejércitos, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y tú serás comida para los perros y para las aves de los cielos. Hoy mismo. Era un hombre que no andaba pensando en su reino. Era un hombre que no andaba pensando en ser un reyesuelo más, el rey que los hombres querían. No, David es el rey conforme al corazón de Dios. Eso es lo que está exaltando el libro de Crónicas. Y es que es por esos pequeños detalles que David es el rey conforme al corazón de Dios. Vemos a un David honrando a los profetas, honrando a los sacerdotes, honrando a todo el que tenía una labor dada por Dios. De hecho, el final de la clase del día de hoy nos va a mostrar a qué nivel de adoración David lleva a la nación entera. Y eso no quiere decir que él sea perfecto, porque vamos a ver, nuevamente les repito, desaciertos que él tuvo, pero que desaciertos que sencillamente muestran que el que se lleva la gloria es Dios. Lo tremendo del asunto es que juntamente con él se levanta un grupo de hombres que anhelen con todo su corazón de la misma manera honrar a Dios. El rey David va a llevar a la nación de Israel a un punto de avivamiento espiritual y de consagración a Dios que pocos reyes llevaron a Israel. Por eso cada vez que un rey hacía las cosas bien decían que eran hijos de David, que hicieron conforme a David, su padre. Entonces es impresionante que lo tengamos en cuenta. Pero llegamos al capítulo 13 y vemos a un David que toma Jerusalén, que la hace Sión, porque es que, mis hermanos, esto se me olvidó mencionarlo, pero es que, mis hermanos, Jebús, que pertenece a los jebuseos, luego de ser tomada por el rey David, se convierte en Jerusalén, que es conocida como Sión, la ciudad de David.
la ciudad donde habita Dios por excelencia. Dígame si eso no es un cambio categórico, si no es un cambio trascendental, si eso no fue lo que vino a hacer el Hijo de Dios cuando vino a una tierra caída. Por eso le decía a todas las personas cuando les predicaba, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Esto es maravilloso. Pero entonces en David viene un deseo en su corazón. Ya ha tomado Jerusalén, tiene gente consagrada a su lado para exaltar el nombre de Dios, pero falta una cosa, y es el símbolo de la presencia de Dios. El símbolo de la presencia de Dios ha estado por mucho tiempo en un lugar donde no debe estar. Primero que todo, Jerusalén no había sido tomada por negligencia. Y segundo, el arca del pacto, el arca de Dios, había estado por mucho tiempo embolatada, perdida, desde que la robaron los filisteos. Y eso fue mucho tiempo atrás, mis hermanos. Pero mucho tiempo es mucho tiempo. Eso fue en el tiempo de los hijos de Elí. Ni siquiera Saúl era rey. O sea, llevaba mucho tiempo embolatada el arca del pacto. Entonces él también en eso va a ser diligente y también en eso el arca, la que construyó Moisés, juntamente con Bezaleel y Oliab, que era el símbolo de la presencia de Dios, donde dentro de ella están las tablas de la ley, el maná del cielo, la vara de Aarón que reverdeció, o sea, lo que representa el arca de Dios, no puede estar por allí embolatada, él la va a traer. Les dice, Primera de Crónicas 13, desde el verso 1. Entonces David tomó consejo con todos los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes y dijo, David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. El mismo David está señalando la negligencia que tuvo el primer rey. O sea, tenía unas prioridades completamente cambiadas. No quería honrar a Dios, pues mucho menos le importaba el arca del pacto. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parece bien a todo el pueblo. Y aquí, mis hermanos, yo quiero que notemos la primera situación. Sí, muy lindo. Pero mis hermanos, David está hablando con los capitanes de millares, de centenas, con todos los jefes, y está llegando a un acuerdo con ellos, una idea que les parece fabulosa traer el arca del pacto. Pero esta gente no sabe de cómo trasladar el arca del pacto. Estas personas son líderes civiles del pueblo. No son los líderes eclesiásticos, no son no son los levitas, no son los sacerdotes. Ellos no saben cómo trasladar un arca de este estilo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamad para que trajesen el arca de Dios de Kiriarim Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriarim Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Miren esto, mis hermanos, es un deseo maravilloso. Las mejores intenciones trasladar el arca. O sea, qué buena idea. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Mis hermanos, lo que se le viene a la cabeza a ellos para trasladar esta arca es, traslademos el arca como la trasladaron los filisteos. Imagínense esto. O sea, el punto de referencia. Los filisteos cuando se quisieron deshacer del arca, porque quiero contarles la historia, hay una batalla tremenda. Los israelitas llevan el arca a esa batalla. En esa batalla Dios había determinado que morirían los hijos de este sacerdote viejo, Ofnis y Finés, y ellos mueren, el arca es quitada, la noticia le llega a Elí de que sus dos hijos han muerto, y él se cae para atrás, se desnuca, y en un mismo día mueren sus dos hijos y el mismo Elí. Y desde allí se pierde el arca, se perdió el arca. Los filisteos la roban,
se la llevan hasta la ciudad donde tenían a su dios Dagón. Esa noche, delante del arca, Dagón queda de rodillas, que es un ídolo de piedra, y el ídolo de piedra se cae y la cabeza le es cortada, una cosa impresionante. Esta gente sin temor de Dios quiere ver dentro del arca y viene una peste y una mortandad sobre los filisteos tremenda, al punto que los filisteos construyen ratones y tumores de oro. Al parecer lo que vino fue una peste bubónica ni la más tenaz que acabó con los filisteos. Y la pusieron ahí al lado del arca y pusieron el arca del pacto en un carro jalado de bueyes y que los bueyes llevaran esa arca donde tendría que estar. Y el arca precisamente paró en casa de Abinadab, donde la van a tomar ahora. El punto de referencia de David, y aquí se le van completamente las luces a David, el punto de referencia de David para trasladar el arca son los filisteos, los que la robaron, los que no conocen la ley de Dios. ¿Qué va a suceder? Ahora, dice, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y yo les tengo que decir una cosa, Usa y Ahío eran sacerdotes. En particular, Usa era un levita de la facción o de la familia de los coatitas. Y los coatitas eran la facción de los hijos de Leví que tenían a cargo el traslado de los objetos santos del tabernáculo. Dios les había entregado esa labor desde tiempos antiguos. Lo que uno se pregunta leyendo esto es, hombre, están viendo a su rey poniendo el arca y las condiciones inadecuadas. ¿A esta gente acaso se les olvidó? Que se la pasaban haciendo todo el tiempo esos levitas, o sea, ¿no sabían que lo santo no se toca? O sea, el acto de negligencia es profundo, mis hermanos. Pero sigue la historia. Y David y todo Israel se regocijaban, verso 8, delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Mis hermanos, David no tiene una intención incorrecta. David no está queriendo crear un culto en torno de él quiere honrar a Dios. Pero, mis hermanos, Dios es un Dios celoso. Y si las cosas no se hacen como Él las ha determinado, no se hacen. Verso 9, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Pérez Usa significa el quebranto o el quebrantamiento de Usa. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed, Edom, Geteo. En el arca de Dios estuvo en la casa de Obed, Edom, 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed, Edom y todo lo que tenía. Ahí se le hizo más grande la cabeza a David. O sea, ¿cómo es posible que, por un lado, la presencia de Dios quebranta a Usa, pero por otro lado, la misma presencia del arca en la casa de Obed-Edom hace que la casa de Obed-Edom en 3 meses prospere? O sea, acá Dios nos muestra su bondad, pero también su juicio, su ira, su celo. Así de complejo, mis hermanos, es nuestro Dios. Nosotros no podemos pintar un cuadro de Dios con un solo tono. Sus atributos son muchos. Su carácter es complejo. Dios es un Dios eterno. Nosotros no podemos solamente mostrar a Dios como bonachón o como celoso, como un Dios bravucón o como un Dios que es solo de amor. Nuestro Dios es un Dios que lo define en sus atributos y Él no se va a negar a sí mismo. Y Él no va a tener por inocente al culpable. ¿Qué hace Usa? Extendiendo su mano para tocar lo que a él le habían dicho desde pequeño que no se tocaba. Ustedes siguen los registros de las labores de los coatitas. Se van a dar cuenta. Ahora, de hecho, ni tienen que ir. Pueden ir al libro de Levítico. Pueden ir a los estudios que hicimos aún de números.
de cuando se le reparte a cada una de las secciones de los levitas sus labores al interior del templo. Cuando vimos la clase acerca de cómo ellos se levantaban y desarmaban el templo para moverse a donde Dios los estaba llevando. Tuvimos una clase de eso y ahí veíamos cómo los coatitas tenían esta labor. Ahora, de padres a hijos se trasladaba esa información. La Biblia cuando habla de Usa habla de que es un temerario. Y eso solamente se le puede dar, ese apelativo, a una persona que conociendo lo que está mal, aún así todo lo hace. Entonces no veamos a Usa como una víctima de las circunstancias, de pobrecito, tenía las mejores intenciones. Él sabía que lo sagrado no se tocaba. Ahora, ¿qué pretendía Usa? Eso lo menciona de esta manera R.C. Sproul, alguna vez se lo escuché. Él decía, ¿qué pretendía Usa? Si se caía el arca al piso, ¿qué? Se iba a embarrar del barro que había en el piso. Y el barro, desde que el Señor lo creó hasta el momento en que el arca cayera sobre ese barro, el barro sigue siendo barro. ¿Acaso la mano de Usa era más pura que el barro que ensuciaría el arca? Esa mano humana que sí se ha comportado contra naturaleza, que ha ido en contra de los mandamientos de Dios. Es que a veces así somos los seres humanos. Los seres humanos tenemos un concepto de nosotros tan alto que nos envanece y no nos permite entender lo sucios que estamos. Lo que verdaderamente contaminó al arca, bueno, no contaminó, sino más bien más bien lo profano que tocó el arca, porque es que el arca representa la presencia de Dios y la presencia de Dios no puede ser contaminada por nadie. Por eso es que la mujer con flujo de sangre se sana antes que contaminar al Señor Jesús. Por eso es que el leproso se sana antes que el Señor Jesús contaminarse con la lepra. No, es imposible. La mano de un pecador como Usa no iba a contaminar la presencia de Dios, pero sí era profanar lo santo. El barro no hubiese profanado el arca como sí lo hizo la mano de Usa. Y David se pregunta y dice, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? En ese momento no se ha construido el templo todavía. Y David iba a tener el arca del pacto en el palacio del rey mientras se construía una tienda, que fue lo que él pudo hacer, porque él en su tiempo hizo una tienda, un tabernáculo nuevamente, para que posara ahí el arca y todo el mobiliario del tabernáculo. 3 meses, mis hermanos, duró en casa de Obed-edom el arca. Dice luego en el capítulo 15, en el capítulo 14 y lo que resta del capítulo 13, se habla de otras labores que hizo David. Eso queda en stand-by, quedó allá quieta durante 3 meses el arca, pero David no se quedó quieto. Él siguió organizando, haciendo preparativos, nombrando cantores, haciendo un poco de cosas porque él tiene en su mente y en su corazón que la presencia de Dios sea evidente en Jerusalén, en la casa de Dios, en la casa, en la ciudad de David, en Sión. Pasan 2 capítulos y en el capítulo 15, el verso 4 dice así. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat. Miren cómo dice, los que principalmente, bien están. Miren cómo en el capítulo 13 dice que él se reúne con los capitanes de decenas y de millares, líderes civiles, no líderes religiosos, no los que tenían a cargo lo eclesiástico. Ya él aprendió la lección que él se va a asesorar con los que saben. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coad, Uriel el principal y sus hermanos 120, de los hijos de Merari, Azarías el principal y sus hermanos 220, y así sucesivamente los nombra. Y dice el verso 12, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David se hace responsable de lo que sucedió, pero también hace responsables a los levitas. O sea, ustedes me ven haciendo algo mal a mí y no me avisan. O sea, por más que yo sea el rey, tengo un grupo de personas capacitadas, tengo un grupo de personas que me rodean. Esas son las cosas que hacen grande a David.
Si usted me viene haciendo algo mal, avísenme, cuéntenme, apercíbanme, adviértanme por no haberlo hecho así vosotros la primera vez. Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó. Mis hermanos, nosotros hemos sido puestos en ciertos lugares por algo. Y si uno ve a alguien haciendo mal y uno no le advierte, uno también es responsable. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Todo volvió a su orden normal. Y al volver a su orden, pudieron llevar el arca a la casa de Dios. Lo que es el capítulo 14 al 16 nos habla de todo lo que hace David para expresarle al pueblo la alegría que hay de que Dios esté en medio de ellos. Y David, o sea, David no repara en gastos, convoca a todas las familias, bendice a todos los del pueblo, está feliz de que este objeto obviamente solo representa la presencia de Dios, pero es que Dios está con ellos, y si Dios está con ellos, ¿quién contra ellos? Pero cuando el arca, dice el capítulo 15, y con eso ya estamos terminando el día de hoy. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Yo quiero que veamos un momentico la imagen anterior. La Biblia nos habla de que David estaba tan contento que se quitó sus ropas reales y quedó solo en efod adorando al Señor. En efod es en ese chorcito que tiene allí, adorando a Dios. De ahí nace un himno que es muy conocido por algunos, que se llama Remolineando. No sé si ustedes se acuerdan. Remolineando dice: por causa de él, yo me haré más vil. Y la canción lo que exalta, ese himno lo que exalta es que David, siendo el rey de Israel, se humilló delante del Señor en la alegría que le causaba en su corazón que Dios estuviera con él, que Dios estuviera con el pueblo. Hay algo más terrible, mis hermanos, que estar frente a un cargo que Dios te dé y que Dios te abandone. Eso fue lo que vivió Saúl. Saúl vivió el abandono de Dios porque él mismo lo había abandonado, al punto de que tuvo que recurrir a adivinas. Pues David está feliz porque tiene la seguridad de que el Señor le va a ayudar en esa labor tan impresionante que es guiar a todo el pueblo a Dios. Pero mientras esto sucede en el corazón de David, en una de sus esposas, que es Mical, hija de Saúl, sucede algo completamente diferente, y es que ella menosprecia en su corazón a David, diciéndole: te has equivocado, o sea, quedaste muy bien parado como rey, quitándote las ropas reales y danzando como cualquier siervo. Pero mientras tanto, David tenía la cabeza en otro lado. Primera de Crónicas 16:43. Y todo el pueblo se fue a su casa, cada uno, y David se volvió para bendecir su casa. David, todo lo que hizo fue para bendecir al pueblo. Todo lo que hizo, todo el esfuerzo que estaba realizando, era para que la presencia de Dios, que es la única que puede bendecir al pueblo de Dios, estuviera en medio de Israel. Lamentablemente, su esposa no lo entiende así. Y esto también nos deja ver algo tremendo, mis hermanos. Habrá gente que creerá y habrá gente que no creerá. Habrá gente que exaltará la presencia de Dios. Habrá otra gente que le parecerá de lo más ridículo y menospreciará aún la presencia de Dios. Ese menosprecio de Mical por David es el menosprecio que muchos van a tener por el mismo Señor Jesucristo, y no les irá bien. Dice la Biblia en el libro de Reyes que desde ese momento Mical quedó estéril y nunca tuvo hijos. Una cosa impresionante. En Crónicas no lo menciona. Aquí sencillamente se menciona toda la bondad de David en acercar al pueblo a Dios. Y yo me pregunto si no es acaso el papel del Señor Jesucristo. El papel del Señor Jesucristo no es ser nuestro mediador entre Dios y nosotros.
Ese no es el papel del Señor que ha presentado delante del Padre una iglesia sin mancha y sin arruga. Maravilloso, mis hermanos. Nosotros la próxima clase veremos en el capítulo 17 de Primera de Crónicas el pacto davídico que también se menciona en Segunda de Samuel 7, pero veremos ciertos enfoques especiales que tiene este pacto aquí en el libro de Crónicas. Por ahora, este es el final de la clase del día de hoy, mis hermanos. Vamos a orar y bueno, que el Señor nos pueda enseñar tantas cosas maravillosas con el tema que hemos visto el día de hoy. Amado Señor, yo te doy muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias porque eres bueno, Señor, y porque nos permites meditar en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque aún a través de la vida de David podemos ver cosas, Señor, que iban a marcar de manera definitiva aún el ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, por volver nuevamente de las vacaciones, Señor, y seguir con nuestro estudio de la bendita palabra. Y que esto que estamos viendo, Señor, enriquezca nuestra vida y nos lleve a vivir una vida para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén